Evangelio de Juan, capítulo 2, los versículos 23 al final, y después el capítulo 3 al 12. Déjenme darle una lectura primeramente. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Esta es una conversación algo extensa de lo que tuvo nuestro Señor Jesús con Nicodemo, uno de los principales religiosos, miembro del Sanedrín de aquella época, y tiene bastante profundidad. Creemos que cuando Jesús conversó con Nicodemo no fueron minutos. Ahorita esta parte de la lectura lo pudimos leer en un par de minutos, y si terminamos hasta los versículos 21 donde termina ese diálogo, no es nada más que unos 5 minutos a lo mucho, pero yo creo que fue una noche bastante extensa la cual Jesús platicó con Nicodemo. Y este es un mensaje que cada creyente, hermanos, debe de comprender. Todo mundo debemos de entender muy bien este mensaje. Es la base de lo que nosotros, muchos pudimos memorizar desde pequeños, Juan 3:16. Pero cuando entendemos el contexto de por qué vienen estas palabras, que Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que el que en Él crea tenga vida eterna, a veces damos por sentado que las personas lo entienden y pueden hacer una oración guiados y mencionar fragmentos de este pasaje, pero se trata de entender perfectamente qué es lo que Jesús busca y cómo se da el nuevo nacimiento. Este día, hermanos, yo le puse al sermón nacer de nuevo, y para nacer de nuevo debemos de comprender primeramente que estamos muertos espiritualmente. Vamos a comprender primeramente eso, porque si no entendemos cómo es la caída del hombre, la muerte espiritual del hombre, no podremos nacer de nuevo. No podemos entender también la necesidad de que necesitamos ese nuevo nacimiento. Este mensaje, hermanos, cambia vidas de cualquier perfil de personas, pero quizá se pudo haber enfocado un poco más nuestro Señor Jesús a las personas religiosas y a las personas morales. Y ese es un mensaje muy bueno para evangelizar a las iglesias, a cada uno de las personas, de los congregantes que pueden estar aquí domingo tras domingo. Pero ¿qué tal si hay alguien entre nosotros que no ha nacido de nuevo, a pesar de que tenga años asistiendo a una iglesia cristiana? Usted puede guiar al arrepentimiento a una persona con este mensaje. Nicodemo era alguien que amaba a Dios, que quería seguir sus preceptos, sus principios. Él a lo mejor tenía una idea de cómo obtener la vida eterna. Seguramente su sistema religioso le enseñó un método, un camino, pero él no se daba cuenta, hermanos, que estaba muerto espiritualmente. Así que yo quiero
pedirles que pongan atención en ese sentido de que ustedes pueden guiar, pueden evangelizar incluso a personas bastante religiosas, a personas que pueden tener tiempo en el cristianismo, pero que no han nacido de nuevo, si entendemos por qué Jesús platicó las siguientes cosas con Nicodemo. Vamos a ver primero esto, la muerte espiritual del hombre. En los versículos 23 al 25, nosotros vimos en qué culmina este capítulo 2, donde nuestro Señor Jesús dio las primeras señales de su ministerio. Si bien recordamos, Él manifiesta su gloria aquella noche de bodas cuando lo invitan y transforma el agua en vino. Dice, a raíz de ese milagro creyeron sus discípulos. Pero no solamente eso, cuando purifica el templo, le piden también los líderes judíos, le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Y Él les dice, ustedes pueden destruir este templo y yo en 3 días lo reedifico. Y ellos no comprendieron que se refería a Él mismo, pero vemos que al final dice, se acordaron cuando Él resucita y creyeron los discípulos. Entonces de eso se trata, hermanos, creer. Las personas ven señales, ven milagros, y lo que nos plantea estos versículos del final del capítulo, déjenme leérselos de nuevo, es que Jesús siguió haciendo milagros. Acuérdense, al final del Evangelio de Juan, Él decía, hay tantas cosas que hizo nuestro Señor Jesús que no caben en este libro. Pero yo quiero, hermanos, que agreguemos a lo mejor ahí, en un paréntesis, algunos 100 milagros, tal vez más. Y dice así, cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Se fijan, hermanos? Jesús continúa ahí en Jerusalén y en la Pascua y en todo eso donde se está desenvolviendo, no solamente aquella señal que había hecho de convertir el agua en vino, era un testimonio para que creyeran las personas. Él continuó haciendo muchas cosas porque Él tenía compasión de las personas, aliviaba sus miserias, seguramente empezó a sanar enfermos, a liberar personas poseídos por demonios. Dice el versículo 24, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Como podemos ver, hermanos, Jesús puede ver lo que el hombre no ve. Puede ver si lo que creemos pasa a un nivel de compromiso con Dios. Si nosotros lo que creemos respecto a lo que vemos de nuestro Señor Jesús, las obras que Él hace, es suficiente para que el hombre confíe como su Salvador, que confíe en Jesucristo como el creador del universo, porque así se presenta en el primer capítulo. Pueden haber muchas personas, y lo había en el tiempo de Jesús, que veían los milagros, veían las señales, hermanos, pero no nacían de nuevo. Entonces, yo creo que Juan está tratando de guiar a su audiencia, los lectores de su evangelio, para decirles, aunque hay muchas señales, hay muchos milagros, eso a muchos no los guió a la salvación. Era sin duda pistas, eran ayudas que necesitaban las personas, pero ¿qué de aquellos que vieron esas señales y estuvieron ahí expectantes, pero sin embargo nunca hubo una transformación en su corazón? Aquí nos da el contexto para la siguiente conversación. Aunque muchos se asombraban de nuestro Señor Jesús, algunos otros se podían acercar con un sincero deseo de conocerlo, pero aún así no eran hijos de Dios. Quiero que abordemos esta conversación, hermanos, de la siguiente manera. Nicodemo en este punto de su vida aún no es hijo de Dios, pero él quiere entender, quiere saber más. Y por eso tenemos aquí el versículo 1 y 2 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces
si Dios no está en él. Nicodemo se le escribe aquí como un prominente entre los judíos. Se conoce que era un fariseo, pero este término de prominente es que él tenía un estatus más importante del fariseo promedio, y era que él tenía un lugar en el Sanedrín. Más de 70 hombres que se sentaban para ayudar en las decisiones del sumo sacerdote. Y Nicodemo estaba también en esas audiencias donde deliberaban qué iban a hacer con Jesús. A veces él opina, lo vamos a ver en capítulos más adelante, donde ellos están hablando de que quieren destruir a Jesús, pero a Nicodemo se le puede ver más adelante que él quiere hacerlos reaccionar. Lo vemos al final de su vida. Cuando Jesús muere, él va y lo entierra. Pero debemos entender en este punto, hermanos, ¿quién es Nicodemo? Nicodemo es una persona religiosa, es un hombre que creció pensando que podía ser salvo por las obras que él hacía. Él seguramente tenía un trasfondo de su tradición religiosa, había aprendido bastante la escritura de memoria, había hecho muchos sacrificios, había ayunado incontables veces, y él en lo más profundo de su ser vio algo en Jesús y seguramente le despierta cierta curiosidad. El corazón del hombre que está destinado para venir a los pies de Cristo en algún punto entiende esa necesidad. Pudiéramos interpretarlo quizás como alguna duda, como que él se quería asegurar, porque ir a preguntarle al Señor Jesús algo que lo podía poner en peligro su relación con los demás judíos. Tal vez por eso llega de noche, algunos consideran eso. Él llega de noche donde no puede ser descubierto por sus amigos porque ellos lo aborrecían, lo odiaban. Después de purificar el templo, pues ellos sabían que se había convertido en su enemigo. Pero algunos hermanos, no nos dice el pasaje, pero si usted lo quiere considerar como yo, también cabe una posibilidad de que a lo mejor él también fue de noche porque quería un espacio en intimidad con el Señor Jesús. Tal vez de día no había ese acceso. Él quería asegurarse, tener una plática donde hubiera menos interrupciones posibles. Por eso él va ya cuando está desocupado. Se fijan, es un sentido positivo, no tanto de cobardía, pero como sea de las dos posibilidades o tal vez más, él quería conocer algo más. Y por eso nuestro Señor Jesús en el versículo 3 le contesta: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Recuerden, hermanos, Jesús conocía el corazón del hombre. Eso lo leímos en el versículo 25 del capítulo 2. No tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Si lo nota, hermanos, Nicodemo llega y trata de abrir un diálogo, pero Jesús se adelanta. Y antes de que Nicodemo le pregunte: oye Jesús, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Nicodemo nunca hizo esa pregunta. Pero Jesús conoce el corazón. Él ya sabía que a eso venía. Por eso él ya entra directamente al grano. Uno pudiera pensar hasta la posibilidad, es de noche, tal vez que Jesús quiere descansar y vámonos al grano. También tengo mi parte humana, pero también quiero abrir un espacio para conversar con alguien el tiempo necesario. Y Él es el que plantea primeramente esto: yo sé a qué viniste, yo sé por qué estás aquí. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú, Nicodemo, vienes porque quieres asegurarte. ¿Cómo puedes estar plenamente convencido de que tienes un lugar en el reino de los cielos? Y ahí inicia esta conversación en la cual Nicodemo escucha
un término que le pudo haber sorprendido, le pudo haber sacudido su sistema de pensamiento, donde él tal vez hubiera esperado decirle a Jesús: conoce los mandamientos, has estado ayunando, has estado ofrendando. ¿Cómo va tu lugar en el Sanedrín? ¿Si pintas para sumo sacerdote? No, Jesús nunca le dijo eso. Él le habló acerca del nuevo nacimiento. Y en ese momento podemos ver que Nicodemo replica y entiende una parte terrenal de lo que Jesús está hablando. Todo el Evangelio de Juan, hermanos, tiene ese sentido. Jesús enseña a través de ilustraciones terrenales, paralelos de verdades espirituales, celestiales. Se plantea el nuevo nacimiento, pero como Nicodemo no lo comprende, él hace una pregunta donde difiere con Jesús. Él está diciendo: no se puede nacer de nuevo, ¿cómo va a regresar otra vez al vientre de mi madre? Así que él no entiende a dónde quiere llevar la conversación de Jesús. Y Jesús, hermanos, tiene que hacerle ver a Nicodemo que está muerto espiritualmente. Si tú quieres compartir el Evangelio a alguien, tienes que hacer mucho énfasis en esto. Nosotros nacimos condenados, hermanos. Cualquier persona que nace en este mundo, nace muerto. No sé si lo pudiéramos a lo mejor entender un poco. Es triste escuchar historias, pero es parte del pecado, donde tú dices, escuchas, tal niño, tal niña nació y ya está contagiado de SIDA por culpa de sus padres. Nosotros cuando iniciamos en este programa de la familia de acogimiento, se nos iba a otorgar un niño así. Dijeron: este niño ya tiene VIH, lo contrajo desde el vientre. Entonces eso implica que durante el resto de su vida va a tener que lidiar con eso. Y uno pudiera pensar, pues es que ya está destinado a la condenación de una vida donde vas a estar batallando, vas a estar cuidándose bastante, vas a tener que informarte bien qué tan peligroso es esto para ti, para los demás que conviven con él, y más que nada para él mismo. ¿Qué tal si se complica esta enfermedad? Entonces le puedes reducir el promedio de vida, y uno pudiera decir, pues es que ya nació condenado, ya nació sin esperanza de tener una vida saludable. Así nacemos todos, hermanos, afectados por el pecado. Y quiero que entendamos bien esto. Recuerde, Jesús no platicó 5 minutos con Nicodemo y le dijo: ahí nos vemos, ya me voy a dormir. No. Fíjense, regresen al capítulo 1 de Juan, en los versículos 12 al 13, él le había dicho: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces ya Juan había introducido: el que nace de nuevo es el que le pertenece al reino de Dios. Y nace no por la voluntad de carne ni voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios. Estamos tratando de tener un esfuerzo de entender por qué el hombre debe de estar consciente de esa muerte espiritual. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque estás muerto, porque ya estás destinado a la condenación. Efesios, el apóstol Pablo lo plantea de la siguiente manera. En el capítulo 2, los primeros 3 versículos, él lo dice de la siguiente manera: y él les dio vida a ustedes. Les dio vida a ustedes. ¿Por qué les da vida? Porque estaban muertos. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Aquí nos da una característica en la que nos podemos dar cuenta, hermanos, que estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo puedes saber que estás muerto espiritualmente? Porque solamente quieres satisfacer los deseos de tu mente, los deseos de la carne. Y eso por naturaleza va en contra de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos 5 sentidos, cuando pecamos por primera vez en cierta cuestión, a tu carne le gusta y quieres regresar otra vez ahí. Dice, oye, pues se siente bien cuando mientes y no te descubren. Pude obtener algo por la mentira. Se siente bien. Se siente bien. Y en lo más profundo lo disfrutas y por eso lo vuelves a hacer. A veces también puedes probar una droga y decir, pues se siente bien. Y por eso regresas. Y eso hace, hermanos, que nosotros sin Dios solamente estemos de continuo tratando de satisfacer esos deseos de la carne. Esos deseos, hermanos, son egoístas. Generalmente pensamos en nosotros. Generalmente quieres crecer a costas de los demás. No quieres servir a los demás. No quieres perdonar a tu prójimo. Te fijas metas. Quiero ser alguien exitoso, con poder, con solvencia económica, pero no pones en tus metas a largo, a mediano plazo, el amar a tu prójimo, el dar amor desinteresado sin esperar recibir nada. Eso es una muestra de que estás muerto en delitos y pecados. Y la conversación que tiene Jesús con Nicodemo le tiene que hacer notar eso. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le da esa realidad espiritual. Él no puede ver el reino de Dios. Si tú vas a traer a alguien a los pies de Cristo, no va a entender la necesidad del nuevo nacimiento si no está consciente de que está muerto espiritualmente. Tenemos que también explicarle, tal vez Jesús lo llevó ahí mismo a Nicodemo, a más pasajes en el Antiguo Testamento. A mí se me ocurre el Salmo 51, donde el rey David dice de la siguiente manera en el versículo 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué crees que decía eso Nicodemo? Seguramente seguía dialogando Jesús con él. ¿Por qué David sabía que nació muerto? Porque es así, el pecado nos lleva a una condenación desde que damos a luz, donde respiramos, donde somos concebidos en este mundo, ya estamos condenados, hermanos. Así que Jesús le plantea esa analogía, si lo puedes ver así, a Nicodemo. Le dice, tienes que nacer. Y ahí está fuera tu voluntad. Tú no intervienes absolutamente nada en el nacimiento. ¿Quiénes son los que están encargados de que nazcan los hijos hablando humanamente? Pues los padres. Ellos deciden casarse. Ellos deciden si planifican. Van a decir, pues vamos a tener los hijos a partir de tal año. Primero vamos a hacer esto. Ellos deciden, o soberanamente pues se otorga el sexo, pero ahí la voluntad del hombre puede engendrar otros hijos. De todas formas, el aliento de vida, el alma, eso es voluntad de Dios, pero Jesús le está planteando en un término terrenal para que Nicodemo entienda. Y debe entender lo siguiente, si tú vas a nacer de nuevo, está fuera de ti. Tú no intervienes en el nacimiento espiritual. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando alguien entiende eso, que es algo fuera de mí, estoy muerto espiritualmente, que yo mismo no puedo producirme vida, entonces ya sientes que estás en un grave problema.
Jesús le dice a Nicodemo, oye, tienes que nacer de nuevo, pero pues sí, si yo tengo que nacer de nuevo, ¿cómo se hace? Por eso él tenía esas interrogantes. Y él le pregunta en el versículo 4, ¿cómo puede otra vez un hombre volver? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahora, hermanos, quiero que nos detengamos más tiempo en esto. ¿Cómo nacer de nuevo? La segunda parte de este sermón. Los versículos 5 al 12, quiero que veamos por qué Jesús le plantea a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y al mismo tiempo, ¿le habrá dejado pistas paso por paso para que naciera él de nuevo? Sería algo como algo para desanimarlo, ¿no? Si le dice, tienes que nacer de nuevo, pero no te voy a explicar cómo. Ahí arréglatelas o investiga ahora tú. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús lo guió, le dio pistas, le dio señales, le dejó conocimiento suficiente, hermanos, que transformó la vida de un hombre religioso. Si nosotros pudiéramos explicar bien este mensaje a alguien de nuestros seres queridos, ese mensaje bien comprendido a su tiempo puede ayudarle a nacer de nuevo. Por eso necesitamos detenernos aquí bastante, hermanos. Este no es un pasaje tan sencillo como usted y yo siempre lo había visto así sencillo, pero es algo tan profundo que es donde quiero que nos detengamos un poco más. Les leo los versículos 5 al 7. Fíjense la respuesta de Jesús. ¿Cómo nacer de nuevo? Él inicia con lo siguiente. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Así como Jesús quiere que Nicodemo entienda que él no puede intervenir en el nacimiento físico, tampoco en el nacimiento espiritual. Pero ese nacimiento se tiene que dar y él le da una pista, que es el nacimiento nuevo, hablando de esa esfera espiritual. Es que tú te purifiques del pecado y es que a ti se te dé un cambio de naturaleza. Porque él le dice, el que no nace de agua y del Espíritu. El agua, a lo que quería apuntar nuestro Señor Jesús, es a muchas referencias del Antiguo Testamento, donde el agua se utiliza para eso, para purificar. Por eso en las bodas de Caná dice que tenían en esas vasijas agua para purificar los utensilios, los alimentos, las manos. Entonces el agua nosotros lo utilizamos a la fecha para eso mismo. No nos lavamos con leche, no nos lavamos con otro tipo de cosas, sino que el agua es lo que naturalmente pues agregamos jabón y es lo que usamos para la purificación. Así que Jesús le dice, tienes que purificar en esa esfera espiritual, tienes que limpiar tu manera de vivir, tus pecados, y tienes que nacer también del Espíritu. De lo contrario, no puedes entrar en el reino de Dios. Y nuestro Señor Jesús se lo planteó de manera negativa. Si se fijan, Él le dice, si no naces de nuevo de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Se lo plantea negativamente yo creo que haciendo énfasis en ese sentido de urgencia, de necesidad, de que veamos que estamos condenados. Jesús no le dijo, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres entrar al reino en los cielos? Sí lo vas a lograr si naces de nuevo. Pero aquí se lo plantea de manera negativa. Yo creo que para denotar ese sentido de urgencia. Y él también le dice, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Eso nos apunta, hermanos, a que debemos de seguir haciendo énfasis en esa muerte espiritual del hombre. Algunos teólogos en el pasado hicieron términos teológicos como la depravación total. Tal vez hayas escuchado alguna vez esa frase y de eso se refiere. Quiere decir que solamente
lo que producen tus pasiones, los deseos de la mente, es satisfacer a ti mismo, pecar contra Dios, porque son pasiones de este mundo, solamente anhelas lo que este mundo te ofrece y no cosas divinas, no cosas celestiales. Simplemente este mundo está infectado por el pecado. Satanás quiere que el hombre peque continuamente contra Dios, también él le agrega las tentaciones, pero de nuestro mismo corazón salen malos deseos y queremos estarlos satisfaciendo continuamente. Así que Jesús le está recalcando a Nicodemo: si tú has nacido en la carne, siempre vas a producir deseos carnales, siempre vas a estar viviendo como cualquier hombre, solamente para satisfacer sus pasiones y no para honrar a Dios. Pero si eres nacido del Espíritu, eso es completamente diferente. Así como le acababa de decir anteriormente, uno no es nacido por voluntad de hombre ni carne, sino por voluntad de Dios. Si ya naces por voluntad de Dios, entonces hay una diferencia. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Espíritu viene con mayúsculas. El Espíritu Santo da ese nuevo nacimiento. Y el Espíritu de nosotros, cuando ya nace de nuevo, hermanos, los afectos cambian. La manera de ver las cosas, las metas en tu vida, ya no vas a anhelar tanta recompensa aquí en la tierra. Ya vas a querer buscar tesoros en el cielo. Ya no vas a plantearte cómo satisfacer tus 5 sentidos aquí, sino agradar a Dios, y siempre te va a apuntar a cosas celestiales. Así que yo creo que lo podemos ver como una reversión de la maldición que ocurrió en Génesis capítulo 2. En el versículo 17, nosotros recordamos las instrucciones que le había dado Dios a Adán. Desde el 16 le dice: el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero fíjese el 17: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces es revertir esa condición humana. Adán y Eva comieron, mueren espiritualmente y sus afectos, sus deseos solamente son de continuo el mal. Usted agarra el libro de Génesis y puedes encontrar historias tan tristes, tan intrigantes. Puedes ver que un hermano asesina a su hermano. Puedes ver a un hombre, Judá, acostándose con su nuera. Puedes ver a Abraham con más esposas, lo mismo Moisés, a Noé emborrachándose. Puedes ver a hijas teniendo relaciones con sus padres, donde salen los moabitas y los amonitas. Solamente ves cosas perversas en el primer libro de la Biblia, porque eso es lo que somos, hermanos. Estamos afectados por el pecado. Todos tendemos a hacer ese tipo de cosas, en muchas maneras a transgredir la ley de Dios. Eso es una depravación que nosotros vivimos. El orgullo, el chisme, la falta de paciencia, la manera como nos dirigimos con los demás. Y Nicodemo era alguien religioso, era alguien que se esforzaba por amar al prójimo, quizá. Él entendía la ley, él quería agradar a Dios, pero Jesús quería ver que era innecesario eso, que jamás iba a poder agradarle. Jesús quería que Nicodemo se diera cuenta que él es incapaz de nacer de nuevo. El nacer de nuevo revierte esa caída del hombre, y a lo cual pues continuaba asombrado Nicodemo. Por eso Jesús en el versículo 7 le dice: no te asombres de que te ha dicho tienes que nacer de nuevo. No es una regla más, Nicodemo. Tal vez
él se quedó sorprendido porque a lo mejor esperaba un mandamiento más. Pero no te asombres, no es algo que tú puedas hacer. No te voy a agregar algo más a la lista de las cosas que tú haces. Te voy a decir que debes de comprender que está fuera de tus manos. Y eso, hermano, es una pista para saber cómo se nace de nuevo. Primero que nada, Nicodemo tenía que entender que no es por su voluntad. Fíjese en lo que dice el versículo 8. El viento sopla por donde quiere y oye sus sonidos, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y otra vez trata de explicarle Jesús con una situación terrenal. El viento es un término que nosotros conocemos. Tal vez, no sé si allá en el cielo hay cosas innombrables que nosotros no sabemos cómo se llaman. Hay acciones, hay cuestiones que jamás hemos visto, porque nosotros generamos nuestro vocablo de acuerdo a las cosas que hacemos y vemos. Y Jesús quiere que Él entienda cosas espirituales a través de las cosas que Él sí entiende. El viento, ¿sabes qué es el viento? Ok. El viento no puedes controlarlo. El viento no puedes darle un pronóstico acertado. ¿De dónde viene el viento? No, pues parece que viene de aquí para allá, pero de repente se cambia de dirección. Cuando pasa un tornado, ¿se han fijado? Está destruyendo casas y a lo mejor alguien pudiera estar viendo ahí en su ciudad, ya después de que dejó su casa. Ahí la imagen satelital o grabaciones por drones que hacen ahora. Quisiera que va directo a mi casa, la va a destruir y va a destruir mi fábrica. Y de pronto se ves que se mueve. O lo contrario. Pues parece que ese huracán, ese ciclón no va a llegar a la ciudad, nomás va a pasar a un lado y el pronóstico falla. Llega y destruye donde ellos pensaban que no iba a pasar. Entonces, ese es una manera de cómo Jesús le tiene que enseñar a Nicodemo. El viento es impredecible, es invisible. También tú no sabes exactamente cómo definirlo. Es como algo abstracto, no es tan objetivo, no lo puedes ver. Pero sin embargo, el hecho de que no lo comprendas bien, que no lo puedas ver con tus ojos, no significa que no sea una realidad. Es algo que existe. ¿Por qué existe? Porque ves sus estragos, porque ves el movimiento de las hojas, sabes que existe el viento. Así que tú también puedes ver los efectos del Espíritu Santo en las personas. Cuando Dios sopla de donde quiere, de la dirección donde Él quiere iniciar y termina y afecta a personas y les da el nuevo nacimiento, tú puedes ver efecto en ello. Hermanos, si nosotros tenemos un verdadero encuentro, un nacimiento con Dios, las personas debieran de ver esos efectos y decir, oye, Él sí es diferente. En algún punto dejó de aborrecer a su prójimo. En algún punto empezó a amar a sus hijos. En algún punto dejó tal vicio que casi destruye su vida y su familia, pero ahora no. Ahora vemos que es completamente diferente. Entonces tú ves los estragos del Espíritu Santo en las personas. Él decide darle vida a quien Él quiere, hermanos. Es algo que no comprendemos. Nosotros se nos pide hablar la palabra de Dios, pero no sabemos qué es lo que va a hacer Dios. Él en su soberanía va a tocar los corazones que Él quiera. Y esto, hermanos, más que desanimarnos, nos debiera de animar. ¿Por qué? Porque el creyente que sí entiende esto, predica la palabra de Dios. Los misioneros que entienden este actuar del Espíritu Santo dicen, pues si el viento viene de donde Dios quiere y llega hasta donde Él va, quiere decir que Él puede utilizar a cualquiera. Él puede usar su mensaje salvador hasta de alguien imperfecto como yo. Y a veces uno dice, no le voy a predicar a aquella persona porque es dura de corazón. A él sí. Y no sabes que el Espíritu Santo a quien va a tocar es a esta otra persona.
Tú no sabes eso. Entonces, eso más que desanimarnos, hermanos, nos debería de animar y decir, yo puedo ser usado por Dios. Yo puedo ser ese instrumento en el cual Dios sople, le planteó el mensaje y qué tal si Él cree. Entonces, ánimo. Así es como muchos misioneros podían ir a lugares donde decían, pues Dios tiene ovejas ahí. Él dijo, algún día voy a ir por ellas, tengo que ir a otras ovejas que no están en mi redil, pero voy a ir por ellas. Y se animan a ir a lugares donde saben que el Espíritu Santo puede hacer estragos, hermanos. Así que entendamos eso. El Espíritu Santo es como el viento, es impredecible, no lo podemos controlar, no lo podemos ver, pero por eso predicamos. Dios sopla a quien quiere y hace que nazca de nuevo. Ese aliento de vida que viene del Espíritu Santo lo veíamos desde el Génesis, cuando Dios forma a Adán del polvo, pero le sopla y le pone el Espíritu. Ese espíritu de transformación. Retrocedan en el capítulo 2 de Juan, dice el versículo 9. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al nuevo. Ese Espíritu Santo, hermanos, transforma. Jesús tiene esa capacidad de transformar, así como transformó la naturaleza del agua en vino. El Espíritu Santo puede transformar la naturaleza del hombre, puede darle nueva vida a las personas. Y antes de avanzar, hermanos, yo quiero que hagamos una pequeña pausa aquí y pregúntese, ¿mis pensamientos han sido transformados? ¿Hay efectos en mi vida del nuevo nacimiento? Y quiera Dios que nos ayude a responder a esto. ¿Por qué? Porque el mismo hombre se puede engañar. Hay personas que pueden durar décadas congregándose y no nacer de nuevo. Pero Jesús, hermanos, como veíamos al final del capítulo 2, del capítulo 2, ahora el versículo 24, dice, Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Conoce si alguien que se congrega aquí no ha nacido de nuevo. Tal vez tú digas, no, pues yo sospecho que sí. Pero para que te des una pista es que tú te debes de cuestionar y decir, ¿qué tantos estragos ha hecho ese viento, el Espíritu Santo en mi vida? ¿Sí he nacido de nuevo? ¿Sí puedo decir a lo largo de mi vida que ha transformado cosas Dios? ¿Ha derribado orgullos? ¿Ha crecido mi confianza en Él? Es mejor, hermanos, ser conocidos por Jesús. No hay nada mejor que eso. Dice al final del capítulo 2, en el versículo 25, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. No sirve de nada el concepto que tengas de ti mismo y decir, pues yo sospecho que soy cristiano por estas razones. Pero lo más importante, hermanos, es lo que opina Dios, lo que opina Jesús. ¿Tú sí eres mi hijo? ¿Él te conoce a ti? O cuando llegues a la presencia, como dice en Mateo, muchos estarán ahí y dirán, oye Señor, pues yo hasta llegué a echar demonios fuera en tu nombre, pero que escuches esta palabra, nunca te conocí, apártate de mí. Entonces debemos de pensar seriamente esto, hermanos. Por eso les decía, hagámonos esa pregunta, ¿han sido transformados nuestros afectos a Dios? ¿Lo tenemos como lo más sublime, lo más hermoso? ¿A Él queremos parecernos cada vez más? Tenemos que seguir comprendiendo más de lo que Jesús le explica a Nicodemo. Vamos a avanzar en el versículo 9 al 12. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Yo creo que él cada vez estaba más confundido, estaba más asombrado, pero Jesús no lo deja ahí. Jesús le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio.
Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nicodemo, hermanos, nunca comprendió la Escritura porque recibe ese regaño de nuestro Señor Jesús. Oye, se supone que eres maestro de la ley y no entiendes esto. Entonces le pasó de noche pasajes como Deuteronomio, en el capítulo 30, ya apuntaba a ese nuevo nacimiento desde las enseñanzas de Moisés. Fíjense lo que dice el versículo 6. Además, el Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jesús no regañó a Nicodemo por comprender mal las cartas de Pablo. Pablo todavía ni era convertido y él puede ayudarle esa literatura, sino que dice, lo del Antiguo Testamento era suficiente. Eso tenía que haberte tenido la expectativa del nuevo nacimiento y nunca entendiste que esa cuestión terrenal de una circuncisión física no era lo que quería Dios. Él quería circuncidar tu corazón para que tengas afectos nuevos. Quiero que vayamos a Jeremías, el capítulo 4, versículo 4. Otra escritura de los profetas. Circuncídense para el Señor, quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Entonces, necesitas ese nuevo nacimiento, necesitas un cambio de corazón. Necesitas en esa figura circuncidar tu corazón. ¿Quieres realmente pertenecer a mi pueblo? Ustedes físicamente se circuncidan como señal de que reciben las promesas de Abraham y son de la nación de Israel, pero espiritualmente se necesita una circuncisión en el corazón. Por eso Jesús yo creo, no sé qué había sentido Nicodemo, una decepción, pues qué clase de maestros tuve que nadie me enseñó esto. No, Jesús, nadie me lo explicó. Pero eso, hermanos, es lo hermoso cuando Jesús abre tu entendimiento y te hace ver, sí es cierto, yo soy pecador. Yo nací en la carne y necesito arrepentirme, necesito cambiar a como de lugar este corazón. Sin embargo, Jesús me está dejando claro que ese nuevo nacimiento no puede ser producido por mí. Entonces, ¿qué hago? Dime qué hago. Fíjense, ahí mismo en Jeremías, el capítulo 24, el versículo 7, todavía yo sospecho que Jesús lo siguió llevando a esos pasajes. Dice, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Necesitas un cambio de corazón, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo, ese corazón no te sirve. Ese corazón solamente satisface tus deseos. Ese corazón para nada se quiere parecer a mi Hijo Jesucristo. Necesitas ese corazón a como el lugar. Y Jesús le dice, hablamos lo que sabemos. Hablamos lo que sabemos. Jesús estuvo toda la eternidad con el Padre. Él definió el método, la manera en la cual el hombre tenía que ser redimido. Él sabe todo lo que Dios espera del hombre para que se produzca en un nacimiento. Y es lo que está hablando, enseñando todos esos días. Fíjense, Jesús habla en plural, dice, hablamos lo que sabemos. En ese punto todavía no capacitaba a sus discípulos para predicar. Entonces hablamos, yo creo que se refería únicamente a él y a Juan el Bautista. Seguramente era ese mensaje que ya les había llegado a través de Juan el Bautista. Si retrocedemos en el capítulo 1 de Juan, les leo el versículo 23. Juan les respondió,
Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces Jesús le decía a Nicodemo, ¿qué te estuvo enseñando Juan el Bautista? ¿Qué te he estado diciendo yo en esta hora? Necesitas ese corazón, porque es un corazón nuevo, porque tienes un corazón perverso. No puedes enderezar tus caminos. Estás muerto espiritualmente. No puedes producir vida tú mismo. Y Jesús le da ese mensaje que transforma. Ustedes no reciben el testimonio que nosotros damos. Se fijan, Jesús está generalizando. Le está diciendo, en este punto, Nicodemo, tú no crees. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los fariseos. Ustedes, los líderes religiosos, se pueden creer que son superiores a los demás en moralidad, pero están muertos. Son como sepulcros blanqueados por fuera. Se pueden ver bien, pero están muertos espiritualmente. Para que nos demos una idea más clara de cómo era un fariseo, vayan a la parábola que usó nuestro Señor Jesús en Lucas 18. La conocemos. Y me llama mucho la atención en qué contexto les plantea Jesús esta parábola. Dice en el versículo 9, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Jesús estaba viendo a los fariseos. Ustedes desprecian a los demás, se creen que pueden ser justos por sus propios medios. E inicia la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Cualquiera de los pastores quisiéramos un miembro así. No, ese no falla con los diezmos y es tan meticuloso en dar el diezmo que hasta cuenta sus plantitas y las metas y agarra 10 hojitas de cada 100 y me las trae en el diezmo. Él nunca se roba nada. A simple vista tú puedes ver a alguien religioso en las iglesias evangélicas, puedes ver personas así, pero es probable que no haya nacido de nuevo. Este mensaje, hermanos, puede humillar a cualquier persona si lo entiendes bien. Es sorprendente, ¿verdad? Cuando Dios transforma corazones y abre el entendimiento, y es porque se debe entender, se debe predicar conforme a hacer el esfuerzo, a entender qué quería enseñar Jesús. Este mensaje, hermanos, ustedes tienen que repasarlo y predicarlo a los demás. Tienen que predicarlo a sus hijos, a ustedes mismos. Debemos de repetirnoslo una y otra vez. Fíjense en el versículo 12, ya para empezar a sacar las aplicaciones y conclusiones del capítulo 3. Él les dice: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas terrenales? En este punto, Juan el Bautista, yo les he enseñado muchas cosas. Y de la mejor manera sencilla, como se los quiero plantear, no quieres aceptar ese conocimiento, no lo quieres creer. Tienes que creer que estás muerto en tus delitos y pecados. Tienes que creer que el nuevo nacimiento no depende de ti. Cuando crees eso, todo cambia, hermanos. Cuando la palabra de Dios te humilla, ahí es cuando tienes esperanza. Si reconocemos la muerte espiritual, que la salvación está fuera de nuestras manos, es porque también ahí apuntaban los pasajes del Antiguo Testamento. Quiero que regresen a Ezequiel, pero en el capítulo 36. Jesús también seguramente lo llevó a este pasaje. Los versículos 22 en delante dice: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor, no es por ustedes, casa de Israel. Y cuente todas las veces que va a hacer énfasis en esto la Escritura.
no se trata de lo que puede hacer el hombre, se trata de lo que hace Dios. Fíjese, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones a donde fueron. Yo vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando muestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. ¿En qué contexto se escribe Ezequiel, hermanos? Cuando ya la nación de Israel es llevada a cautiverio. Ellos dijeron, ustedes no pudieron vivir conforme a las normas del antiguo pacto. Nunca me dieron sus corazones no me amaron. Terminaron peor que las naciones, blasfemaron mi nombre, por eso destruí a las 10 naciones del norte, ahora ya destruyeron a las naciones del sur, y en ese contexto dice, yo voy a vindicar mi nombre porque ustedes lo echaron a perder todo, son la peor basura que puede haber. Yo tengo que moverme para cambiar eso, no depende de ustedes no pueden, todo se trata de Dios, hermanos, dice el versículo 24, porque yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, los llevaré a su propia tierra. Entonces, fíjense, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es el nuevo nacimiento. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, ¿cómo es que eres maestro de la ley? ¿Y qué pasó con Ezequiel? ¿Qué pasó? ¿Nunca entendiste eso? Pero si ahora lo entendía Nicodemo, él sabía que estaba perdido, hermanos. Yo creo que Nicodemo en algún punto el Espíritu Santo hizo efecto, no sabemos en qué día, 100 horas después, 100 años después, cuando Jesús fue crucificado. Pero este conocimiento le sirvió para ser una persona diferente, Nicodemo. Y nosotros, hermanos, predicamos esto. La Escritura te dice, no depende de ti, la salvación es de Dios. Y no hay nada tan humillante como eso. Sin embargo, hermanos, se nos llama a buscarlo. Nosotros tenemos que también juega un papel la voluntad del hombre. Cada vez, hermanos, que nosotros nos acerquemos a un pasaje de las Escrituras, debemos de predicar lo que hay ahí. Yo en días pasados, fíjense lo que les prediqué, regresando a Juan capítulo 1, el versículo 39. Ese domingo, no sé si usted lo recuerde, pero el énfasis fue de que el hombre tiene que ir hacia Dios. El hombre tiene que buscar a Dios. Aquí dice, vengan y verán. Cuando le preguntan los primeros 2 discípulos, ¿dónde te hospedan? Jesús los invita y le dice, vengan y verán. Les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Se quedaron con él aquel todo el día. Fíjense el versículo 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Felipe, hermanos? ¿Tuvo que seguirlo? Entonces, también entra nuestra voluntad. Ya sabes que el nuevo nacimiento no depende de ti, pero ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que clamar por gracia y por misericordia. Tienes que pedirle a Dios que ya comprendiste que todo depende de Él. Tienes que humillarte y rogar por gracia y misericordia. En Ezequiel 36 vemos ese mandato donde Dios dice, vemos esa realidad. Yo les daré un corazón nuevo. Pero fíjense, hermanos, ahí mismo en Ezequiel, pero vayan al capítulo 18 y subrayenlo. Pónganle una marca en este versículo, tanto en el capítulo 36 como en este capítulo 18 de Ezequiel. Les leo el versículo 31.
arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué te corresponde a ti? Dios te está diciendo, hazte un corazón nuevo. Sí, Dios, pero todo depende de ti. ¿Cómo me hago? Arroja todas tus transgresiones que has cometido. Humíllate, reconoce que eres pecador y clama para que ese corazón te sea entregado. El Espíritu soberanamente es el que sopla y dile, ven y sopla porque yo jamás voy a poder darme ese corazón. Ya sé a quién acudir, ya sé cómo hacerlo. Tengo que ir humillado. Tú eres el que vas a decidir si me das la nueva vida o no. Produce en mi fe. Produce en mi fe. Aclara más mis pensamientos. Dios, hermanos, toma la iniciativa cuando nos expone a su evangelio. Y este día tú y yo estamos siendo expuestos a este mensaje. No hay nada más humillante para el hombre que esto, hermanos. Que tú te des cuenta que no depende de ti. Hasta que te humilla así la palabra de Dios, hasta entonces vas a clamar y vas a anhelar ese corazón nuevo. Al creer, hermanos, al creer vas a nacer de nuevo. Y debes de creer en Jesús como se planteó previamente. Si solamente regresamos al capítulo 1, los primeros 4 versículos, tienes que creer y confiar en Jesús como el soberano, como el creador, como el Hijo de Dios, como aquel que se encarnó. Déjenme leerles. En el principio ya existía el verbo. Tienes que creer en la deidad de Jesús, deidad y su eternidad. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Crees eso? ¿Crees en Jesús? Debes de explicar eso a tus seres queridos. También debes de creer en todo lo que dice la Escritura acerca de Jesús. Pásense al capítulo 2, ahí en Juan, el versículo 22, después de purificar al templo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Si Jesús resucitó, hermanos, Jesús murió. Jesús pagó por los pecados. ¿Crees eso? ¿Crees que Jesús resucitó? Porque sus discípulos, hasta que Jesús resucita, creen en la Escritura y en las palabras que Él habló. Y tú y yo también somos llamados a creer nuevamente eso. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, yo no sé quiénes estén aquí, Señor, que tal vez puedan haber durado años escuchando tus mensajes, tu palabra, pero tu Escritura dice que solamente tú conoces al hombre. Nadie puede engañarte a ti, Señor. Tal vez alguien de aquí mismo ha estado engañado por años. Ha pensado que es un hijo tuyo. Pero te ruego, Señor, que lo confrontes así como lo hiciste a Nicodemo. Y hazlo reflexionar, Padre, si realmente ha nacido de nuevo. Ayúdanos a humillarnos continuamente y a saber que lo mejor de todo es ser conocido por ti. Que ya no nos importe más la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, sino lo que tú dices de nosotros, Padre. Queremos ser aprobados por ti, Señor. Y pido, Padre, que tu Espíritu Santo sople una vez más. Sople una vez más y transforme corazones. Despierta a aquel que tenga que ser despertado. Y despierta también a tu pueblo para que al comprender bien este mensaje no lo callemos, sino al contrario nos anime a predicarlo a alguien más. A llevarlo diariamente a nuestros hijos, los que somos padres. Te ruego, Señor, que sigas aclarando, Padre, cómo es el Evangelio, cómo son estas palabras de vida eterna, cómo se produce el nuevo nacimiento, cómo es un papel importante
que cada uno de nosotros nos debemos de humillar y vernos muertos sin esperanza. Aquel que jamás se había visto de esa manera, ayúdalo, Padre, por tu gracia, a verse qué tan miserable es sin ti. Sin esa transformación, sigue esa persona bajo tu ira. Pero, Señor, tú quieres que cada uno proceda al arrepentimiento. Así que haz la obra a tu Padre. Así como le diste este conocimiento a Nicodemo y le sirvió en un futuro. Glorifícate tú también en tu iglesia, Señor, que este mensaje siga transformando vidas. En Cristo Jesús. Amén.